Buenos días, mi nombre es Isabel Rizan y os doy la bienvenida a la bibliotecaria de Miskatonic. Buenos días, ratoncillos y ratoncillas. Espero que hayáis pasado un feliz miércoles, un feliz jueves. Llegamos al viernes. Bienvenidos y gracias por estar un día más en esta cita con el canal. Gracias a los nuevos suscriptores y a los que siempre habéis estado ahí, muchísimas gracias. Gracias también, muchísimas gracias a los que me dejáis los likes y a los que hacéis la visualización completa del vídeo, que es muy importante. Nos vamos ya con el autor, que no sé prácticamente nada de él, así que va a ser deprisita y nos vamos con la obra, que como os dije, pues tiene mucho que ver con las lecturas, con las últimas lecturas que he presentado. Traigo a Fernando Villaverde, que es traductor, filólogo y editor español, y que es sobre todo muy conocido por sus publicaciones en arquitectura y arte. Y como digo, sé muy poco, esto es lo que sé de él, es lo que he podido encontrar. No conozco ni su cara, así que nos vamos ya con la obra que traigo, que es realmente muy buena. Traigo El esclavo de Velázquez. Si el último día hablé de Murillo en El color de los ángeles y de su esclavo, hoy le toca a Velázquez y a Juan Pareja, o Juan de Pareja. Juan de Pareja fue un esclavo que tuvo Velázquez. Él ya nació esclavo porque su padre lo había sido, y bueno, pues su antiguo amo se lo cede a Diego de Velázquez, que lo lleva con él a la corte de Madrid. Primero fue esclavo de casa y después fue esclavo de taller. Es una novela histórica sobre estas dos grandes figuras y bueno, pues Juan de Pareja empieza a inquietarse muchísimo porque no entiende por qué su amo, Diego de Velázquez en este caso, quiere retratarlo. Y esta es la vida no solamente de Juan de Pareja, sino también de muchísimas personas que sufrieron la esclavitud en España y cómo era su vida, a grandes rasgos. Yo siempre lo voy a decir, tengo la inmensa suerte de haber heredado de parte de mi familia el gusto por la lectura, y tengo la inmensa suerte de que los libros me sirven cuando voy andando por la calle. Este libro fue uno de los que me sirvió. Cuando ocurre esto no lo dudo, lo compro. Y bueno, pues no me voy a avergonzar de decir que lloré con esta novela. El tema del esclavismo en Sevilla ha estado, y en España, pero yo voy a hablar de Sevilla, que es donde vivo, ha estado muy callado. Se ha intentado pasar un tupido velo por encima. Las primeras novelas, los primeros estudios que no están dentro de la universidad, sino que están dispuestos para todo el mundo, que no son artículos, que son que han salido en libros, que se han hecho estudios más profundos, han empezado a hacerse a raíz del 2008. Es cuando yo he empezado, y soy una gran visitante de librerías, es cuando yo he empezado a ver libros dedicados exclusivamente a lo que fue el esclavismo en la ciudad de Sevilla y en España también. De hecho, yo he llegado a leer libros de historia, no novela histórica, sino libros de historia, donde se ha asegurado que había ciertos vacíos legales, que en Sevilla la venta de esclavos no era muy abundante, que se hacía pero que no era muy abundante, que había un vacío legal y que la ciudad que más esclavos vendía era Cádiz. Todo esto es falso, es mentira. Aquí hubo un mercado de esclavos tremendo, que además
el mercado de esclavos estaba en las gradas de la catedral y se permitía y era normal. Y, tuvimos una gran responsabilidad con respecto al esclavismo, con respecto a los esclavos. En todas las épocas, bajo el reinado cristiano y también bajo el reinado islámico. El esclavismo, por desgracia, siempre ha existido y sigue existiendo hoy en día. Lo que pasa es que no se ven las cadenas, no se ven las marcas, pero se ve sobre todo en los productos que se hacen en el extranjero en condiciones infrahumanas y luego se venden aquí por precios desorbitados. Entonces, el esclavismo es algo que siempre hemos tenido y que no creamos que ha desaparecido, porque no es así. De hecho, hubo un cardenal que llegó de Granada y lo primero que dijo al ver tantos esclavos en Sevilla fue: pero es que yo no sabía que Sevilla era negra, porque había esclavos en todas las áreas, dentro de las casas, en los mercados, en el campo, en las calles, en los comercios, en la catedral. Entonces, en la catedral, comprados por los mismos curas. Entonces, el intentar borrar esta parte de nuestra historia no solamente es vergonzoso, sino que también es absurdo, porque muchas de las grandes fortunas y de los pilares económicos que tenemos hoy en día se basaron en el esclavismo, como en todos los demás países. El esclavo de Velázquez es un estudio novelado, sí es cierto, pero es un estudio precisamente de esa época. Y creo, posiblemente esté equivocada, pero creo que fue uno de los primeros libros novelados que salieron hablando sobre la esclavitud en España, que siempre se ha sabido, pero que no se ha profundizado mucho. Juan Pareja nos lleva a conocer los entresijos de su vida. Fue uno de los esclavos privilegiados por haber terminado en la casa que terminó bajo el servicio de Velázquez, pero esclavo al fin y al cabo. Nos lleva a conocer la vida en Madrid y en Sevilla, y también con él vamos a ver la expulsión definitiva de los musulmanes en España. El estilo de Fernando Villaverde es austero, pero es muy dinámico, con lo cual es una lectura muy llevadera, que engancha desde el primer momento y que no va a aburrir al lector. Y el autor te va preparando para ese botón de oro, el estallido final, donde el lector se emociona hasta las lágrimas con la historia de Juan Pareja. Juan Pareja, que Fernando Villaverde lo retrata como el hombre, el orgullo, la dignidad, que a su vez fueron retratadas también por Velázquez. En un momento, en una época en que ser esclavo era ser un paria. Nadie digno de tenerse en cuenta, menos aún que un animal, donde se le arrebataba la dignidad, la voluntad, donde no se les reconocía el que pudieran pensar por ellos mismos, el que pudieran tener, como todos los seres humanos, su propia cultura, su propia inteligencia, sus propias inquietudes culturales. Era tratado como un niño que nunca llega a crecer, con un paternalismo que lo único que conseguía y consigue cuando miramos hacia atrás es precisamente arrebatarle la dignidad al retratarlo de esta forma, como un ser grotesco en sus actitudes y en sus facciones. Y de repente él, Juan Pareja, un don nadie para la sociedad, se ve elevado a una de las más hermosas expresiones del arte. Gana la inmortalidad, reflejando la realidad de un espíritu humano y teniendo la oportunidad de seguir los pasos de su amo, aunque al fin y al cabo esclavo. El esclavo de Velázquez es un canto a la libertad y a la dignidad humana.
y lo recomiendo. Como curiosidad, pues voy a hablar de Juan Pareja, que aquí se cuenta toda su vida, no voy a desvelar nada, solo diré que muy pocos conocen a Juan de Pareja. Como siempre, parece que no nos interesa mucho darle voz, quizás por vergüenza al pasado esclavista que tuvo España, que tuvimos todos. Y bueno, pues se ve mucho cuando se estudia historia, no sé cómo será ahora, cuando se estudia, historia no, el arte, cuando se estudia arte, pues siempre se estudia los clásicos, griegos, romanos, el renacentismo. Pero ¿qué pasa con el arte que se dio en África? Es como si no hubiera existido. Yo creo que ya lo comenté en un vídeo, tuve un compañero estudiando turismo que llegó su pareja y nos dio una disertación sobre el arte. Precisamente creo que lo que nos mostró fue un estudio que él había hecho, en un trabajo que había presentado en la universidad y nos lo estuvo exponiendo a nosotros. Y habla precisamente lo que denunciaba este trabajo era que siempre se estudia el arte clásico, el arte renacentista, pero que nos olvidamos de África como si África no existiera. Y él empezó a enseñarnos obras de arte que se habían hecho en África, no solamente en Egipto, en el resto de África, y que tenían la misma calidad, sino superior a muchísimas obras de arte que estudiamos en las universidades. Me encantó y me hizo entender lo que es la supremacía blanca, la idea de la supremacía blanca. A día de hoy no se conoce prácticamente nada de Juan de Pareja. Ni siquiera muchos saben que fue pintor, que pintó con Velázquez, que aprendió de su amo y de su maestro, y que él mismo pintó cuadros, hizo obras. ¿Dónde están las obras de Juan de Pareja? ¿Por qué no salen? ¿Se llegan a estudiar siquiera en la universidad? Ahora, cuando yo termine ya el vídeo, voy a dejar un nuevo apartado al final, que son las obras de Juan de Pareja. La primera foto que va a aparecer es el retrato que le hizo Velázquez a su esclavo, y después viene un autorretrato que él hizo de sí mismo, que Juan de Pareja hizo de sí mismo, que está dentro de un cuadro que él pintó. Entonces voy a dejar las obras de Juan de Pareja para que la veáis, para que veáis cómo era con el pincel. Para mí tienen una calidad, sin entender de arte, tienen muchísima calidad, y nadie habla de Juan de Pareja. Pues yo hoy quiero reivindicar la figura de este artista nuestro, porque al fin y al cabo era español, esclavo, pero español. Bueno, pues esta es mi recomendación, ratoncillos. Si os ha gustado, por favor, dejad el like, suscribíos si no lo habéis hecho, que es gratuito, no perdéis nada, vais a estar atentos a lo que a las lecturas que voy haciendo, lo que voy presentando. Nos vemos aquí el viernes. Sed muy felices y leed todo lo que podáis.